Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un reto delicioso y muy divertido para ti, una sopa de letras de frutas. Prepara tu mente, porque hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento sobre frutas mientras disfrutas de una actividad súper entretenida. ¿Listos para encontrar todas las palabras? Vamos a empezar. En esta sopa de letras, podrás encontrar una gran variedad de frutas, desde las más comunes hasta algunas exóticas. Veamos cuánto sabes sobre ellas. Recuerda, si te gusta este tipo de juegos, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Y si encuentras todas las palabras, déjanos un comentario con tu puntuación.